The thing is now, you're Muy buenos días, bendiciones a todos los pastores que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Alexandra y le voy a estar asistiendo durante esta conversación como su intérprete. Vamos a dar inicio orando. You may proceed, Pastor Branker. Father, we thank you for this day and we give you praise. Padre, te damos las gracias por este día y te damos alabanza. We ask you to give us the unction at this time, Father, to share your word. Te pedimos que nos des de tu unción, Padre, para compartir esta palabra, The understanding to comprehend, el entendimiento para comprender, so that we may know and hear your voice, para que podamos saber y escuchar tu voz, what you are saying to your church. para escuchar lo que le estás hablando a la iglesia. Amen. Amén. Well, there are many things that's happening in the world, Bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo hoy día en el mundo and there are a lot of confusion with what's happening in the natural world, y hay mucha confusión en lo que está ocurriendo en el mundo natural and there's also confusion in the church. y también hay confusión en la iglesia. And according to the scripture, that God always have men of Issachar, or men who know the times and how to discern the Spirit of God and share what God is saying to the earth. Y sabemos que la Biblia habla de hombres de Dios, como dice la palabra, el Éseca de Dios, hombres que entienden los tiempos, disciernen los tiempos y están dispuestos a compartir lo que el Señor le habla a la iglesia. There is a specific word for the church today with everything that's happening. Hay una palabra muy específica para la iglesia de hoy con todo lo que está aconteciendo. And after much study and prayer and asking God for the wisdom and the knowledge, I believe God has shared with me a revelation for the body of Christ. Y luego de haber estudiado mucho tiempo, haber orado por mucho tiempo, el Señor me ha dado la sabiduría y el conocimiento para compartir una revelación a la iglesia de Dios. So I will share a little bit of history Voy a compartir con ustedes un poco de historia para comenzar. and then bring it in line with what the Lord is saying to the church. Y luego lo voy a alinear con lo que Dios le está hablando a la iglesia. As we know, God works in times and seasons and dispensations. Sabemos muy bien que el Señor trabaja en tiempos, en temporadas, en ocasiones. And so God is speaking now. Y Dios está hablando ahora. There is a visitation of the Lord upon the earth. Hay una visitación del Señor sobre la tierra en esta hora. The Lord is walking upon the earth now to every nation, every country. El Señor está visitando y está caminando la tierra, visitando cada nación y cada país. And we need to understand when God comes to walk upon the earth, when he comes to visit the earth, we need to understand the purpose of his visitation, and we need to understand how we visited in the past. Y debemos de poder entender de que cuando Dios camina sobre la tierra, visita la tierra, nosotros debemos de poder entender el propósito de esa visita. Entendemos el propósito de la visita cuando vemos cómo ha visitado Dios a este mundo en el pasado. 2020 is the year of the Lord's visitation. El año 2020 es el año de la visitación de Dios. It is the law of double digits. Es el año de los doble dígitos. 2020 is very significant. El 2020 es muy representativo. There is a word in the Hebrew called kaf, K-A-P-H, kaf. Hay una palabra en el hebreo llamada kaf. Se escribe K-A-P-H, kaf. In Hebrew, the alphabet also sequences numerically. En el hebreo, el alfabeto lleva una secuencia numérica. So you have a word or a letter and you have a number attached to it. Tiene una palabra o una letra y a eso se le anuda un número. The word calf means palm, open palm.
La palabra kaf significa la palma de la mano extendida. And the open palm from the Lord, calf, means to freely give. Y la palabra kaf, que es la palma extendida del Señor, significa y simboliza el dar con libertad. It represents protection, it represents blessings, it represents power. Representa protección, representa bendición y representa poder. Now, when you turn your palm upside down, the meaning of the word changes. Ahora bien, si la palma de la mano mira hacia abajo, el significado de la palabra cambia. It means the covering of sin, to cover, to protect. Significa cobertura de pecado, significa cobertura, cubrir o proteger. So God is visiting the earth, Dios está visitando la tierra and his palm is up towards his people, y la mano de Dios está extendida, abierta hacia arriba, hacia su pueblo, but his other palm covers what he doesn't want to see. y la otra mano, que la palma está hacia abajo, cubre lo que no le agrada a él. This is very, very important to understand. Ahora, eso es muy, muy importante entenderlo. Now, the numeric sequence for calf is 20. La secuencia numérica de la palabra kaf es 20. 20. 20. The numeric value for the word calf is 400, or rather Ahora bien. 100. 100. Ahora bien, el valor numérico de toda la palabra con cada una de sus letras representa 100. Now, 20 times 20 equals 400. Ahora bien, 20 multiplicado por 20 da como resultado 400. So God always worked with numbers. Dios siempre trabaja con números. The children of Israel were about 400 plus years in Egypt. El pueblo de Israel estuvo más de 400 años en Egipto. The kings were a generation that were 40 years, like King David, 40 years. Muy bien, los reyes, las generaciones estuvieron en cautiverio, inclusive la de David, por 40 años. So God is upon the earth visiting to bless his people. Dios está caminando la tierra para bendecir a su pueblo, To give them strength, para fortalecerle, to increase their faith, para aumentar su fe and to visit them y para visitarlos in all that he does. en todo su esplendor. But as he comes upon the earth, Pero conforme Él viene o está sobre la we're going tierra, to see certain things happening upon the earth, vamos a ver que van a haber acontecimientos sobre But- la tierra but God is going to cover. y Dios va a cubrir. And the reason for this is Y la razón de esto es the whole world has gone away from God. que el mundo entero se ha apartado de Dios. And if God is upon the earth, Y si Dios está sobre la tierra, just like he did with Adam and Eve, before Adam and Eve sinned, God just visited them. But when Adam and Eve sinned, God had to cover them. tal como pasó con Adán y Eva. Antes de la caída de Adán y Eva, Dios los visitaba. Luego de haber pecado, el Señor tuvo que cubrirlos. So there was no need for mercy and grace with Adam and Eve in the beginning. But after they sinned, God extended mercy and grace. De manera tal que antes del pecado de Adán y Eva no había necesidad de extender misericordia ni gracia. Pero sin embargo, después de que ellos pecaron, el Señor extendió de su misericordia y de su gracia. Psalms 85:2 says, "You have forgiven the iniquity of your people, you have covered all their sins." Salmos 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Just like he did with Moses. Tal como Mos- hizo con Moisés. Moses wanted to see God, Moisés quería ver a Dios, even though Moses had a relationship with God.
Aun cuando Moisés tenía ya una relación con Dios. But God said, I have to cover you with my hand. Pero Dios dijo, tengo que cubrirte con mi mano. So when God comes upon the earth, Cuando Dios viene sobre la tierra, he comes to visit the church, viene a visitar a but, la iglesia, but he also comes to cover, pero también viene a cubrir. not judgment, No a juicio. not judgment at this time. Judgment will come later, El juicio vendrá después, but he covers. pero Él cubre. Whoa, what a mercy of God, because the Bible says, for God so loved the world. Muy bien, gran misericordia de Dios, porque escrito está de que amó Dios a este mundo. Now, in the Gospel of St. Mark, chapter 14, we see the account where they went into the garden and arrested Jesus. Muy bien, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, vemos cuando Jesús fue arrestado. In Mark 14, 48 to 52, En Marcos capítulo 14, versículo 48 al 52, the Bible tells us how they went into the garden and how they arrested him, and they humiliated him. muy bien, ahí habla cómo, cómo Dios o Jesús entra el área donde él iba a estar orando, cómo lo arrestaron y cómo lo humillaron. You see, Jesus was about to go to the cross and take the sins of the whole world upon him. Jesús en ese momento iba a tomar una decisión, iba a ir directa a la cruz a tomar sobre él el pecado del mundo. So at that particular time, En ese momento, all the humiliation and shame came upon him. toda la humillación y toda la vergüenza cayó sobre él. The Bible said that there was a young man there in the Mount of Olives when they came to arrest him, that he had a cloth around him, and the young man just left his clothes and he ran. Dice la Biblia de que cuando él fue arrestado en el Monte de los Olivos, había un joven ahí que al ver lo que estaba ocurriendo dejó su capa, dejó su ropa y salió corriendo. And what that means is that it expressed the shame of his disciples leaving him. He was like naked, shameful, humiliated. That is what that was expressed. Lo que expresa ahí es la vergüenza, la vergüenza que había venido sobre él, sobre sus discípulos, el cómo la vergüenza hizo que él simplemente dejara lo que tenía cubierto en su cuerpo con una sábana, le prendieron y huyeron de ahí. So Jesus was shamed. Jesucristo fue avergonzado. And because he was shamed, he had no covering. Y como había vergüenza, no había una cobertura, lo que lo cubriera. Because he became sin for us. Porque él se hizo pecado por nosotros. And that's why the book of Hebrews say that he endured a cross and he despised the shame. Por eso el libro de Hebreos dice que él llevó la cruz sobre nosotros por nuestros pecados. Amen. Amén. Now, so with that understanding, Ahora, entendiendo esto, that Jesus be ashamed, de que Jesús llevó nuestros pecados, he understand that the world is living in sin. sabemos que el mundo vive en pecado. So when he visits like this. De manera tal que cuando él visita de esta manera. And that's why the world is experiencing what we're experiencing now. Y es el motivo por la cual el mundo está experimentando lo que estamos viviendo hoy día. But the church is getting a special blessing. Pero la iglesia está recibiendo una bendición muy especial. Don't look at what's happening and how people are complaining and people are losing their jobs. And no, I'm going to tell you exactly what the church needs to do. No mire lo que está ocurriendo alrededor. Hay personas quejándose, personas que han perdido su trabajo. Y yo le voy a decir a ustedes en esta hora qué es lo que la iglesia debe de hacer. Now, in 1914, World War I started and it ended in 1918. En 1914 inició la Primera Guerra Mundial, terminando en 1918. And at that time, the Turks controlled Jerusalem. The Turks had Jerusalem under control,
And at the end of the war, the British Army went and took Jerusalem back from the Turks. En ese periodo, los turcos habían puesto yugo sobre el pueblo de Israel. Al finalizar la guerra, el ejército británico saca a Israel de ese yugo de los turcos. That was 1919. Ocurrió en There 1919. was some British soldiers, there was rather some Jewish soldiers in the British Army. Y dentro del ejército británico habían soldados y de israelitas. And for 400 years, remember that, 400 years, Y por 400 años, recuerde eso, por 400 años, the Turks had control of Jerusalem. los turcos tenían control sobre Jerusalén. Here's that number again, 400 years. Ahí le doy otro número una vez más, 400 años. And so when the Jewish soldiers who were part of the British Army went in to liberate Jerusalem from the Turks, Y cuando estos soldados judíos que eran parte del ejército británico fueron a liberar al pueblo de Israel del yugo de los turcos, that was a visitation from the Lord. ahí hubo visitación de parte de Dios. In the midst of the war. En medio de la guerra. And so the Jewish soldiers, when they went into Jerusalem, the first thing they did, they celebrated the Passover. Hallelujah. Y estos soldados judíos que entraron a Israel a librar al pueblo, lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua. Aleluya. They celebrated the Passover. Celebraron la Pascua. That was in 1919. Eso ocurrió en 1919. 100 years later, 100 años después, 2019, the en beginning, sorry. 2019, the beginning of 2020. En el 2019, inicios del año 2020. And so at the end of the war, at the end of World War I in 2019, the pandemic, what is called the Spanish flu, broke out across the world. Over 20 million people died. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, inicia una pandemia, la gripe española, que afecta y tiene un impacto a nivel mundial. And so across the world, there were over 500 million that died from the Spanish flu. A nivel mundial, hubo muertes de alrededor de 500 millones de habitantes. So from 1919 to 2019, we see the end of the war and we see the beginning of the Spanish flu, the pandemic of the Spanish flu. Desde 1919 al 2020 vemos, uno, que concluye la Primera Guerra Mundial, pero da inicio, al concluir la Guerra Mundial, la gripe española. Right now, there are over 55 to 60 wars upon the earth. En este momento existen de 35 a 55 diferentes o tipos de guerra a nivel mundial. And we're in the same situation with a pandemic. Y nosotros estamos en la misma situación en medio de pandemia. But this pandemic Pero esta pandemia that represents the visitation of the Lord que representa la visitación del Señor is for the fellowship of the saints. es para... Sorry, you may proceed. For the fellowship of the saints and the blessings of God to offer praise and thanksgiving. Es para la fraternidad de los santos, para recibir la bendición de Dios, para recibir ofrenda y bendición. And at the same time dealing with the pandemic upon the earth. Y al mismo tiempo trabaja sobre lo que se está viviendo a nivel mundial con la pandemia. 2020, the year of double digit, is very significant to the church right now. El año 2020 es muy importante y significativo para la iglesia de hoy. Let me share what's happening with the visitation.
In the Permí- month, go ahead. Permítame compartir con ustedes qué está ocurriendo con la visitación. The year started with fires in Australia. Over 3,500 homes and millions of acres were burnt. El año inició con los fuegos o los incendios en Australia, destruyendo más de 3.500 hogares, millones de acres de tierra y animales. 1919, during the time of the war, there were earthquakes, there were eruptions of volcanoes. Over 5,000 people died. En 1919, cuando al finalizar la guerra, hubo erupciones volcánicas matando a 5.000 personas. The same thing is happening today around the world. Y lo mismo ocurre hoy día a nivel mundial. 100 years later, we are seeing a similarity of what happened 100 years ago. 100 años después, estamos viendo eventos muy similares a los que ocurrieron hace 100 años atrás. Now, Jewish history began 4,000 years ago with Abraham, Isaac, and Jacob. La historia o la historia de los judíos inicia 4.000 años, 4.000 años atrás con la historia de Abraham, Isaac y Jacob. They spent about 400 years, 434 generations in the land of Egypt. There's a 400 mark again. They spent over 400 years in Egypt. Y ellos pasan alrededor de 430 años. Estamos hablando de 4 generaciones en Egipto. Y ahí vuelvo y recalco los 400 años. Under the kings of Jerusalem and Judah, there were 400 years of King David's lineage. 400. Bajo los reyes, bajo el reinado de Judá, que fue gobernado desde Jerusalén, se gobernó por 400 años, bajo reyes del linaje de David, 400 años. And from the last king, Zedekiah, to John the Baptist was 400 years. Y desde el último rey, Jerekiah, hasta Juan el Bautista pasaron también 400 años. What the theologians call the 400 silent years. Que los teólogos llaman los 400 años del periodo de silencio. In 1660, the United States signed an alliance with Israel, and that's 400 years today. Just to clarify, Pastor, you said 1660. Or rather, in the year 1620. Okay. In the year 1620, the United States signed an alliance, and now we celebrate 400 years of alliance with Israel. En el año 1620, los Estados Unidos de América celebra una alianza con Israel y hoy día celebramos 400 años de alianza. So when you go back every 400 years, de manera tal que cuando miramos la historia cada 400 años, you see something major happen with Israel. Usted ve que acontecimientos grandes ocurren en Israel. And every 40 years represent another season in Israel. Y cada 40 años también representan temporadas para el pueblo de Israel. So the year 2020, speaking of the double blessings, el año 2020, hablando ahora de la doble bendición, is what's happening right now. Es lo que está ocurriendo en este momento. This year, the Jews celebrated the Feast of Weeks, or Shavuot, in May 28. Este año, los judíos celebraron la fiesta de las semanas, o el Shavuot. Lo celebraron en el mes de mayo de este año. And they celebrated by giving to God the first fruits, and giving and sharing to the neighbors and everyone else. ¿Y cómo celebraron? Celebraron dándole las primicias a Dios. Celebraron compartiendo con sus hermanos y con sus hermanas. Celebraron dando. This is what the church must do now. Right now, the church must do this. Y esto es lo que la iglesia debe hacer ahora. Esto es lo que debe de hacer.
The church must encourage the people to share, to give. La iglesia debe de exhortarle al pueblo a dar, exhortarle al pueblo a dar, Because God is visiting the earth, porque Dios está visitando la tierra and when he comes to visit, he brings blessings. y cuando Él visita, trae consigo bendición. Encourage the people to give to one another. Exhorte al pueblo a dar unos a los otros. Give to brothers and sisters who lack. Dar al hermano y la hermana que tiene escasez. Give to the widows. Dar a las viudas. Give to the poor. Darle a los pobres. Give to the work of the Lord. Dar a la obra del Señor. When you're leaving your house, tell them when you leave your house, don't leave empty-handed. Take some banana, take some plantain, take some mangoes. Just share, because this is the period that God is on the earth and we must share and give because his hands is up, his palm is up towards us. Muy bien, comparta con la iglesia de que cada momento que salga de su casa, nunca salir con las manos vacías. Salga con una banana, con un guineo, con plátano, con mango, que comparta, porque Dios está caminando la tierra. Es un tiempo de bendición donde la mano de Dios, la mano es extendida y su palma está mirando hacia arriba, bendiciendo, y Él está dando para que nosotros también compartamos. While the world is lacking, while the world is crying, while the world is fretting, while the world doesn't have any, the church, the kingdom of God, the Lord is visiting and he has blessings with him. Mientras el mundo está en carencia, mientras el mundo llora, mientras el mundo está sufriendo, el pueblo de Dios está en bendición, porque Dios está caminando la tierra y está bendiciendo a su pueblo. Just like in the early church in the book of Acts, they had so much wealth, they had so much food, they had so much money, like in the early church with Ananias and Sapphira, when they came to rob the church, the Holy Spirit killed them. Tal como la iglesia primitiva, que está en el libro de Hechos. La iglesia primitiva era una iglesia con dinero, era una iglesia que tenía bondades, era una iglesia que tenía alimento. Y vemos que en esa iglesia primitiva también estuvo un hombre y una mujer llamado Ananías y Zafira, que pecaron y el Espíritu Santo les hizo expirar. So this is the year of peace. This is the year of joy. This is the year of God sustaining his people in the midst of a pandemic. Ese es el año de la paz. Ese es el año de gozo. Es el año donde Dios está sosteniendo a su pueblo en medio de una pandemia. Just like those Jewish soldiers at the end of the war, they went to Jerusalem, they had victory and they rejoiced and celebrated the Passover. We need to do the same as God's people. We have to celebrate the kingdom of God, what God is doing. Tal como esos soldados judíos al final de la guerra, que cuando entraron a Jerusalén, entraron con gozo, entraron con un sentido de celebración y comenzaron a dar, celebrando la Pascua. Asimismo, estamos viviendo este periodo donde Dios está bendiciendo a su pueblo. Dios está bendiciendo a su pueblo. El reino de Dios está siendo bendecido y somos bendecidos para dar a otros. Amen. As he visits the world, there's going to be more earthquakes. There's going to be more volcano eruptions. There's going to be more wars. There's going to be more trouble upon the earth, more pandemic, more racial tension upon the earth. Y conforme el Señor sigue su camino, visitando la tierra, quiero advertirles de que va a ocurrir más erupciones volcánicas, va a haber más guerras, va a haber confusión, va a haber pandemia y tensión racial. The world is not going to control this. The church is going to be a significant testimony in the nations.
El mundo no puede controlar esto. Sin embargo, su iglesia será de testimonio importante y significativo en medio de esto. There are going to be miracles. There are going to be healings. There are going to be rejoicing. There are going to be salvation. There are going to be repentance. Van a ocurrir milagros, van a ocurrir sanidades, va a venir el gozo de parte del Señor, salvación y arrepentimiento. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. So aleluya. expect your harvest. Expect your blessing because the Lord is walking through the earth now. Esté a la expectativa, esté expectante a recibir su bendición, expectante a recibir su cosecha, porque Dios está caminando la tierra. Many, many, many Christians, many saints are being blessed right now, abundantly blessed as we share. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Y es el tiempo de compartir. So I want to pray now for you and for your church. I want to pray for you and your Pastor church. Branker, we lost you. Yes, they said the internet connection is not stable. Internet connection. Can you hear me? Can you hear me?